Precioso tiempo, ¿no? Bueno, bienvenidos. Si alguno no he llegado a saludarlo antes, bueno, lo haremos al final. Bueno, hermosa esta canción, es una canción tremenda, ¿no? Cuando uno escucha estas canciones se da cuenta que han sido compuestas por alguien que sabe lo que está cantando, ¿no? Porque hay algunas de las cosas que cantamos que cuesta mucho, si uno se las pone a pensar, cantarlas, ¿no? Pero nos elevan, nos empujan, nos impulsan a comprender para qué estamos en este mundo, ¿no? Y bueno, casualmente, entre comillas, porque no es casual, tiene mucho que ver con lo que quería compartir con ustedes hoy, que está en Éxodo capítulo 3, en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 3. Es una historia sumamente conocida para los que desde chiquitos hemos venido a la iglesia, la historia de Moisés, ¿no? Y bueno, para quien no está tan familiarizado con la historia, Moisés fue un privilegiado en medio de su generación. Moisés fue rescatado de la muerte, de ahí viene el nombre con el que quedó, porque Moisés es una palabra, aunque al Moisés se lo llama la cunita donde están los nenes. En realidad Moisés deriva de una palabra hebrea que significa como sacado del agua, porque en realidad la hija del faraón así lo rescata. Su sabia madre lo puso en una canastita y esa canastita fue flotando por el Nilo hasta que quedó trabada ahí entre los juncos de la orilla. La princesa, la hija del faraón, que iba a la orilla del río a bañarse, ahí lo ve, rescata a este bebé, se da cuenta enseguida que es un nene de los judíos. Todos estaban condenados a muerte, en esa época todos debían morir, pero el ver a esta criaturita hizo que la princesa tuviera misericordia, lo rescata. Dios prepara las cosas para que la nodriza de ella fuera su propia madre, aunque no lo sabía la princesa que era su madre, pero sí lo terminó cuidando su propia mamá biológica. Pero la princesa era la madre oficial y así Moisés durante 40 años fue educado en todas las artes y las ciencias del imperio dominante de esa época. Así que era un hombre de una vastísima cultura, de una comprensión profunda de la ciencia de los egipcios, con una capacitación en lo tecnológico, en lo científico, en lo administrativo, en lo militar, como muy pocas personas tenían, porque él estaba siendo preparado para ser el sucesor del faraón, que era el imperio dominante de esa época. Estamos hablando año 2000 antes de Cristo. En ese contexto, Moisés, que nunca negó su origen racial, ve a dos egipcios pelear, mejor dicho, ve a un egipcio que estaba maltratando a un judío, y él en su efusividad y en su deseo, humano de defender a su raza, lo mata al egipcio, lo esconde. Este homicidio él cree que queda oculto, no es así. Cuando ve a dos judíos al día siguiente pelear, él trata de separarlos y uno le dice al otro: nos vas a matar a alguno de nosotros como mataste ayer al egipcio. Entonces se da cuenta que esto se había sabido, que Faraón había sabido de esto, y Faraón mismo estaba buscando apresarlo a Moisés, aunque era su nieto sustituto, digamos, adoptivo. Pese a eso, la situación se puso muy espesa. Moisés tuvo que huir, se encuentra en una circunstancia con mujeres que estaban en el desierto, las ayuda, y bueno, el padre de una de ellas la aloja, y una de esas chicas termina siendo su esposa, y así Moisés sigue el resto de su vida. Y pasaron otros 40 años, ¿no?, donde Moisés es la sombra de lo que fue antes. Moisés intentó enterrar totalmente su pasado. Todo ese pasado de gloria, de esplendor en el palacio del faraón había quedado tan atrás que prácticamente parecía de otra persona. Moisés ahora era un oscuro pastor desconocido que se pasaba el día en el desierto de la península arábiga, de la península del Sinaí, apacentando las ovejas de su suegro. Y así pasó décadas, hasta que ocurre esto que vamos a leer ahora. Capítulo 3, versículo 1 de Éxodo. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro,
su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó hasta Horeb, el monte Sinaí. Todavía hoy está ahí, obviamente, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. ¿Qué le llamó la atención a Moisés? Dice, lo que le llamó la atención que era que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. No le llamó a Moisés la atención de que la zarza estaba envuelta en llamas. En el desierto es común que estas cosas pasen. Los pastos se secan y el calor abrasador del sol puede hacer que espontáneamente una rama seca se encienda. Lógicamente, eso dura un ratito porque la zarza, que es un arbusto, se seca, se consume y desaparece. Lo raro es que Moisés venía viendo que ese arbusto que estaba seco no se consumía. Y esto es lo primero que quiero compartirte en esta noche para que te haga bien a vos, quizás como a mí también me lo hizo. ¿Por qué Dios elige presentarse de esta manera? ¿Por qué Dios no busca otra manera más extraordinaria? ¿Por qué no se presenta, como dijimos, como con la estrella de Belén? ¿O por qué no se presenta como un ángel con espada desenvainada entre el cielo y la tierra? ¿Por qué Dios elige presentarse así a Moisés? Y yo quiero que pienses en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa, a mí al menos me pasa, que al ver a una persona en un contexto distinto al que uno la ve habitualmente, lo desconoce, ¿no? Habitualmente pasa con gente que uno ve habitualmente vestida de determinada manera. Un médico, un policía, un funcionario que está, un maestro que está con cierto atuendo, y uno se lo encuentra en la calle, qué sé yo, de jogging, zapatillas, remera, viene de hacer gimnasia, y uno reconoce la cara, pero no lo asocia en el lugar donde tiene que estar. Y pasa un rato hasta que uno une las dos cosas. ¡Ah! Pero usted es la señorita del nene, claro, sí, ahora. Porque no lo asoció, porque no estaba en el mismo contexto donde uno lo suele ver. Si uno no está preparado para encontrarse con alguien en el contexto cotidiano, no lo va a reconocer. Y déjame decirte que en la zarza de tu vida de esta semana, seguramente Dios muchas veces se manifestó. En tu contexto cotidiano, como le pasó a Moisés, pero no lo reconociste. Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios se presente en nuestra vida de manera extraordinaria. Y a Dios le gusta mucho manifestarse de manera ordinaria. Porque cuando Dios se manifiesta de manera extraordinaria, es muy fácil decir, es Dios. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera ordinaria, se requiere de fe para decir, ah, esto es Dios. Esto es Dios. Ayer en La Pampa hubo un accidente terrible, por ahí lo han oído, ¿no? 5 chicos iban para un campamento cristiano. Iba la mamá con 2 nenes y 2 más atrás. Un BMW que iba a altísima velocidad, los parte al medio, literalmente partió al medio el chasis del auto. Los 5 sobrevivieron. Está partido al medio, el auto es absolutamente irreconocible. Hoy todos lo llevaron, ambulancia, politraumatismo, Buenos Aires. 2 ya están de alta y 3 están en franca recuperación. Era absolutamente imposible que alguien sobreviviera a ese accidente. Ahora, yo puedo decir, como muchos van a decir, qué bárbaro, qué increíble, qué casualidad que el auto, ¿cómo hicieron? Yo puedo elegir el camino de la casualidad.
Pero puedo elegir también decir, Dios estuvo ahí. Porque no bajó ningún ángel que evitó el choque. Podría haberlo hecho Dios, pero no lo hizo. No sé por qué no lo hizo, pudo haberlo hecho. Pero lo cierto es que la mano de Dios estuvo ahí. Ahora, yo puedo decir, es la casualidad, como van a decir, es increíble, como van a decir los bomberos, los policías que estuvieron ahí, o como van a decir los de esa iglesia, fue la mano de Dios que estuvo ahí. ¿Y cuántas veces en tu vida, en esta semana, Dios estuvo ahí? Estuvo en tu zarza, estuvo en lo cotidiano. La zarza que se incendiaba para Moisés, era lo cotidiano. Él pudo haber dicho, es una zarza más que se quema, y seguir de largo. Pero él se detuvo y observó lo increíble dentro de lo natural. Que esa zarza que tantas veces a lo largo de los años él vio encenderse en medio del desierto incandescente, aún hoy es un desierto terrible la península del Sinaí, es pedregoso, es totalmente hostil. Él tantas veces lo vio ahí encenderse en llamas a esa zarza, pero él dijo, Dios está acá presente. Entonces, en esta semana, ¿dónde estuvo Dios presente en tu zarza? Antes orábamos para decir algo para ofrecer. Dios está en todas partes, pero no en todas partes es consciente de su presencia. Dios está siempre en nuestra vida, pero no siempre somos conscientes de su presencia. Nosotros tenemos que ser proactivos en reconocer la presencia de Dios en nuestras zarzas. Si no, vamos a decir, es otra zarza más que se incendia, es otro accidente más del que salió bien, es otra situación. No. Moisés se detuvo y vio la mano de Dios manifestada en la zarza. Qué bueno que al empezar esta semana vos digas, esta semana que empieza hoy, me voy a proponer descubrir lo sobrenatural de Dios en medio de lo natural. Porque muy probablemente Dios no se te manifieste como un ángel con espada desenvainada ni con la estrella de Belén en esta semana. Muy probablemente no. Pero estoy absolutamente seguro que Dios se va a manifestar en cosas cotidianas de tu vida, en la zarza tuya de todos los días. Simplemente hay que tener ojos para ver lo invisible en medio de lo visible. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Era la presencia de Dios ahí, exigía esta costumbre de santidad que era ir con los pies descalzos, que era una práctica de santidad en esa época. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, porque, aclaro esto, el pueblo de Israel era esclavo en medio del pueblo egipcio. Algunas de las pirámides que hoy se recorren los turistas que van a Egipto, esas piedras fueron puestas ahí por el pueblo israelita. Y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Pero vamos a saltear al versículo 11. Vamos a saltar al versículo 11, dice, porque hay tres cosas que hoy quiero que te lleves en esta noche para reflexionar. Tres situaciones que a nosotros nos impiden reconocer y permitir que Dios obre en nuestras vidas. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? A lo largo de estos dos capítulos, el tercero y el cuarto, Moisés va a poner 5 extraordinarias excusas para no ser él la persona que resuelva el tema de la opresión de los israelitas por los egipcios. Moisés no quería saber nada con recorrer un camino que ya había recorrido antes. 40 años antes, Moisés había fracasado en un intento hecho
a mano propia por librar a los judíos de los egipcios. Moisés no quería saber nada, quería seguir pastoreando las ovejas. Hacía 40 años que estaba muy tranquilito. Había quedado enterrado su antiguo sueño, había quedado enterrada su antigua vida. Él era otra persona, no quería saber más nada con eso. Él había dejado muy lejos, muy atrás, todo lo que Dios le había dado para que él fuera el líder que sacara a Israel de su opresión. Y Moisés no quería saber nada con salir de su franja de comodidad. Yo te hago esta pregunta. Hoy. ¿Cuántos Moisés hay en este auditorio? ¿Cuántas personas hay aquí que han enterrado un sueño? Que han cerrado bajo 7 llaves anhelos y expectativas que alguna vez Dios puso en tu corazón. ¿Cuántos hemos dejado atrás sueños, anhelos, expectativas, porque la realidad de hacer las cosas a nuestra propia mano, como hizo Moisés, nos llevó a darnos un topetazo contra la realidad, un baño de realismo que nos quitó absolutamente todas las ganas que alguna vez tuvimos de encarar algo, de avanzar, de prosperar, de salir, de ser felices? Moisés no quería saber nada, prefería malo conocido que bueno por conocer. Definitivamente, él estaba muy conforme con la situación en la que estaba. Pero a veces Dios nos quita, nos sacude de nuestra franja de comodidad, porque Él está absolutamente convencido que Él quiere llevarnos a un lugar donde vamos a estar definitivamente mejor que en el lugar donde estamos ahora. Porque si Dios te saca y te moviliza del lugar donde estás, es porque quiere llevarte a un lugar mejor. Porque Dios no tiene ningún interés en afligirte. Si Dios te sacude y te hace revivir antiguas heridas, cosas pasadas, sueños enterrados hace tiempo, es porque Él está seguro que puede llevarte a un lugar donde vas a estar definitivamente mejor. Pero Moisés le dijo a Dios, versículo 11, ¿quién soy yo? Y esta es la primera excusa. Cuando Dios te viene a decir que puede hacer algo con vos, ¿cuál es la primera excusa? ¿Quién soy yo? La primera excusa que ponemos frente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas somos nosotros mismos. ¿Y quién soy yo? Yo no sirvo para nada. Yo soy un fracasado. Hace 40 años lo intenté. Dios, ¿no te das cuenta que tengo 80 años? Hace 40 que soy pastor. Tengo además un problema en el habla. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo hacer absolutamente nada. ¿Quién soy yo? ¿Y cuántas veces cuando te ha aleteado la mariposita de que hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, el argumento ha sido, bueno, pero conmigo no? Dios lo puede hacer con él, pero conmigo no. Dios puede traer a una persona a Cristo con el pastor, no, conmigo no. Dios puede ayudar a alguien a salir de las drogas, pero conmigo no. Dios puede sanar mi matrimonio. Bueno, no, a mi matrimonio no tiene solución. Dios no lo puede sanar nunca. Quizás con el otro sí, pero conmigo no. ¿Quién soy yo? ¿Cuántos aquí nos hemos hecho esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me use? ¿Quién soy yo para soñar con un matrimonio sano? ¿Quién soy yo para soñar con hijos? ¿Quién soy yo para soñar con un proyecto? ¿Quién soy yo para soñar con un ministerio? ¿Quién soy yo para que Dios me use? Y mira lo que le contesta Dios. Yo estaré contigo, le responde Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Ante el argumento que nosotros le ponemos a Dios, ¿quién soy yo? Dios te dice, el problema no es quién sos vos. El punto es quién soy yo, no quién sos vos. Dios te invita a sacar el foco en tu limitación para poner el foco en lo ilimitado del poder de Dios. La inmensa mayoría de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros
no se logran porque nosotros ponemos el foco en nuestra limitación antes que en el poder de Dios. Y no somos capaces de creer a Dios de que Él puede levantar a un viejito, a un pastorcito de 80 años, fracasado los últimos 40, además homicida, asesino y buscado en su país de origen, con severos problemas en el habla y dependiendo totalmente para alimentarse de ovejas que no son propias siquiera. ¿Quién podría levantar al líder más grande de todos los tiempos, como fue Moisés? ¿Quién podría sospechar que esa persona podría ser el que Dios usaría? ¿Acaso no puede haber algún Moisés acá? ¿Acaso no puede haber alguien aquí que Dios use para algo extraordinario? Aún en el plano normal, aún en el plano común y corriente, personas ordinarias hacen cosas extraordinarias. Personas comunes y corrientes hacen cosas extraordinarias. Un inmigrante griego vendía la receta de su abuela en una esquina en las calles de Buenos Aires. Y ese inmigrante griego pensó que esa receta, ese postre de la abuela, podría quizás ser interesante para otros. Ese inmigrante griego se llamaba Miguel Georgalos y radicó su empresa en Río Segundo. Sonia y su familia lo conocen, a él y a sus descendientes, porque son amanicera. Y llegó a producir esa golosina, el mantecol, que la vendió a Cadbury por millones y millones y ahora recuperó de nuevo la patente. Un vendedor ambulante. Y así podríamos hablar de dos chicos que arreglaban motos, Harley y Davidson, que arreglaban motos en el taller de su casa. O los que vendían golosinas en un garage de Arroyito, que decidieron ponerle a la empresa, como está en Córdoba, ponerle Arcor, Argentina, Córdoba, una de las más, ¿cómo? Arroyito, Córdoba, Arcor. Y así ser una de las más, la más grande en realidad actualmente, la más grande multinacional de venta de golosinas a nivel mundial. Nació en un garage. Y así hay, últimamente, 3 amigos dijeron, qué lindo sería poder imprimir una idea, ¿no? Que uno pudiera soñar este vaso y no solo imprimir el dibujo, sino imprimir el vaso. Y uno le dice, ¿y por qué no? Y así nació la impresora 3D. Ninguno de ellos era ingeniero en sistemas. Y así podemos citar millones de casos, pero toda esta gente que no apeló al poder de Dios. Ahora, imagínense si esta gente hizo eso por la capacidad que Dios le dio, claramente, pero aunque no lo saben, pero lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero si yo digo, ¿quién soy yo? Si mi argumento es siempre quién soy, pero a mí me pasó, pero yo soy, pero mirá yo lo que hice, pero mirá mi currículum, mirá mi prontuario. Este es el primer argumento, ¿quién soy yo? Qué bueno sería que en esta noche no digas quién soy yo, sino que puedas decir, gracias Dios, porque en ti soy lo que soy. Ese es el verdadero argumento. Yo no soy nada, pero Dios en mí puede hacer un montón de cosas. Y vamos a la segunda excusa. Moisés insistió, bueno, supongamos que me presento a los israelitas, estoy leyendo literalmente el 3:13. Supongamos que me presento a los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y yo les respondo, si me preguntan, ¿cómo se llama? Yo soy el que soy, le respondió Dios a Moisés. Es la primera vez que aparece el nombre sagrado en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Y esto es lo que tiene que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios se reveló a Moisés en su verdadera esencia. Yo soy el que soy. Yahvé, el nombre de Jehová, es un nombre impronunciable, no se conoce cuáles son sus vocales, pero deriva del verbo hebreo hayá, que quiere decir ser. Es el que es en esencia. Yo soy el que soy, yo soy en esencia. No soy porque alguien me hizo, yo soy en esencia. Es el nombre
sagrado, el nombre impronunciable. Los escribas no lo nombran nunca a los judíos y lo reemplazan por Adonai, que significa el Señor. Pero Dios se le reveló a Moisés. Y este es el segundo problema de Moisés. Claro, Moisés miraba su limitación porque él no conocía en realidad al Dios que lo estaba llamando. Él sabía quién era, se asustó, le tuvo miedo, se tapó la cara, no quiso saber qué pasaba, le agarró Quiqui en el momento porque se dio cuenta que era Dios, pero no lo conocía. Era un Dios que no conocía. El segundo problema que tenemos cuando Dios nos llama y nos invita a salir de nuestro desierto personal para cumplir la misión que Él quiere, es que nosotros no conocemos realmente al que nos está llamando. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? ¿Cuál es tu experiencia personal con Dios? No lo que te dice el pastor el domingo, no lo que escuchás en el mensaje. Ese es el Dios de otros. ¿Cuál es tu Dios? Lo más extraordinario que tiene el Evangelio de Jesucristo es que el acceso a Dios es absolutamente para todos. No se necesitan mediadores para llegar a Dios. Hay un solo Dios, le dijo Pablo a Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto de cleros y laicos es un invento posterior que nada tiene que ver con el origen de la fe cristiana, donde todo el camino a Dios está abierto para todos los que creen en Él. Por lo tanto, es en realidad una situación mía el poder o no conocer más de Él. Y muchas veces, más de una vez, yo no me comprometo con el Dios que llama porque no conozco al Dios que llama. Vamos a suponer que a usted le llegue un WhatsApp que lo invite a salir a la calle y usted no está identificado, es un número que usted no identifica y le dice: vení, salí a la calle que quiero hablar con vos. Si ese número no está identificado, no aparece ligado a ningún nombre, usted no reconoce la característica ni el número, ¿saldría a la calle? Por supuesto que no. Ahora, si es el de su hijo, salí a la calle, bajo volando porque lo conozco, porque sé quién es. Nosotros no nos vamos a movilizar en pos de lo que no conocemos. No vamos a acceder al llamado de alguien cuya esencia ignoramos. Moisés no respondió esencialmente porque no conocía al Dios que lo estaba llamando. Y el segundo gran problema que tenemos los cristianos para movilizarnos en el sentido que Dios quiere es que en definitiva no conocemos al Dios que nos está llamando. Es un Dios de oídas, es un Dios de escuchas, es un Dios de mensajes, quizás de domingos, pero no es un Dios personal. Y Cristo murió para acercarnos al Padre. Las primeras palabras que dijo el Cristo resucitado ante las mujeres que lo escucharon fueron estas: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. El gran grito de victoria de la tumba vacía fue que el Dios de Jesús es también tu Dios, que el Padre de Jesús es también tu Padre. Ese es el grito de victoria. Hoy nosotros tenemos al mismo Dios que Jesús y tenemos al mismo Padre que Jesús. Y esto, que es una obviedad, no lo es cuando nosotros pensamos qué poco que nos estamos empeñando en conocer al Dios que nos llama. Porque si nosotros realmente conociéramos al Dios que nos llama, poco problema tendríamos en comprometernos en avanzar hacia lo que Él nos dice. Pero ¿cómo conocemos al Dios que nos llama? Es imprescindible ese tiempo con Él. Es imprescindible apartar tiempo de intimidad. Y esto lo decimos siempre porque es uno de los problemas que hoy más se enfrenta la fe cristiana. Conocemos un Dios de oídas. Hoy se divulga de Dios por todas las redes, por todos los mensajes. Está plagado de mensajes de Instagram. Nos llegan devocionales del norte, del sur, del este y del oeste. Tenemos accesibilidad a
tal cantidad de cosas simplemente para seguir ignorando a aquel que genera toda esa gran cantidad de mensajes. Yo quisiera, ojalá quedara como desafío hoy, que Moisés tuvo problemas en reconocer a Dios y en seguirle, porque él en definitiva no tenía intimidad con ese Dios. ¿Qué tanto estoy yo construyendo mi intimidad con ese Dios? Conozco su corazón, paso tiempo con Él. ¿Cómo voy yo a conocer a mis hijos si no paso tiempo con ellos? ¿Cómo voy a conocer a mi esposa si no paso tiempo con ella? ¿Cómo voy a conocer a un amigo si no paso tiempo con esa persona? ¿Cómo voy a conocer a Dios si no paso tiempo con Él? Y en tercer y último caso, cuando Dios le dice quién era Él y todo lo que iba a hacer, aunque hay 5, solo voy a referirme a estas primeras 3. Las otras 2 están excusas que siguen porque fueron 5, están en el capítulo 4 y te la dejo para tu casa. En el 4:1, Moisés le volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Entonces el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara nuevamente en sus propias manos. Qué susto, ¿no? Hay que agarrar a la serpiente de la cola y creer que se va a transformar de nuevo en la vara. Yo no lo hago. Pero acá Moisés hizo algo que es la tercera razón por la que muchas veces nosotros no vemos el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dijo tirá la vara? ¿Qué hizo? Tiró la vara. Ahora, ¿cuántas veces que Dios me dice a mí que haga algo, yo lo hago? Entonces, ¿no será que no veo lo que Dios va a hacer porque yo no estoy dispuesto a hacer lo que me toca a mí? A mí no me toca transformar la vara en víbora, eso es algo que hace Dios. A mí me toca tirar la vara al piso. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice, porque si yo hago lo que Dios dice, Él va a hacer lo que Él dice que hace. Pero muchas veces nosotros no vemos el obrar de Dios porque no estamos dispuestos a respetar las órdenes más sencillas que Dios nos da. Algo más fácil que tirar una vara al piso no hay, es simplemente soltarla y cae sola. Es todo lo que tenía que hacer Moisés. Y lo hizo. Ahora, repasemos. ¿Cuántas veces vos y yo no hemos obedecido a las cosas sencillas? Claro, después queremos ver el milagro, queremos ver que la vara se transforme en víbora. Pero no va a pasar si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. De estos ejemplos hay 1.000.000 en la Biblia. De gente que solamente vio el milagro cuando estuvo dispuesto a poner los 5 panes y 2 peces, a poner los pies en el agua, y los ejemplos siguen. Hay un montón, pero en todos requirió que yo hiciera lo que tengo que hacer. Si yo hago lo que tengo que hacer, Dios va a hacer lo que solo Él hace. Quiten la piedra de la tumba. Él se ocupa de resucitar a Lázaro, pero la piedra la corres vos. Yo voy a multiplicar los 5 panes y 2 peces, pero los 5 panes y los 2 peces me los conseguís vos. Yo voy a hacer que el Jordán se abra, pero primero que los sacerdotes pongan los pies en el agua. Que ellos se mojen primero y caminen y después yo abro el Jordán. Siempre, siempre, siempre la manifestación del poder de Dios es consecuencia de un sencillo acto de fe. Pero ese sencillo acto de fe tiene que estar. Yo termino acá, pero acá empiezo yo y empezás vos a decir, ¿por qué va a estar marcado este año? Por un Moisés, por una María, Sebastián, Juan, Alicia, que sigue caminando su desierto como en el 2023, apacentando las ovejas de otro y viviendo una vida prestada que no es la propia. ¿O vamos a encarar este 2024 decididos a no poner el foco en lo que nosotros somos o no somos, sino en el poder de Dios? En segundo lugar, que vamos a decidirnos a conocer al Dios que adoramos. Al Dios, pues, que adoráis sin conocerle, es al que yo les anuncio.
dijo Pablo a los atenienses. Al Dios pues que adoráis sin conocerle es al que yo les anuncio. ¿Se puede adorar a un Dios no conocido? Absolutamente sí. Absolutamente sí. ¿Se puede obedecer a un Dios no conocido? Difícil. Porque yo solo estoy dispuesto a obedecer a aquello que conozco. Cuando la orden es dada por alguien que conozco o en quien confío, yo entonces sí actúo en consecuencia. Y en tercer lugar, ¿estás dispuesta a obedecer las órdenes sencillas de Dios? Si Dios te dice que hay que orar, hay que orar. Si Dios te dice que hay que leer, hay que leer. Si Dios te dice que hay que congregarse, hay que congregarse. Si Dios te dice que hay que dejar la pornografía, hay que dejar la pornografía. Es hacer lo que Dios dice. Porque si yo hago lo que Dios dice, Él va a hacer las cosas que solo Él puede hacer una vez que yo haga lo que yo debo hacer. ¿Puede costar? Puede costar. Algunas de las cosas que yo dije son más sencillas que otras. Algunas pueden necesitar ayuda, algunas pueden necesitar ayuda. Pero definitivamente Dios está invitándote a que en tu zarza de todos los días puedas reconocer el poder de Dios. Esta semana que pasó, Dios estuvo en tu vida. Quizás lunes, jueves y sábado se manifestó de una manera común, pero que si tus ojos estaban con el cristal de la fe, veías ahí la mano de Dios. Qué bueno que puedas decir, esta semana me voy a poner el cristal de lo sobrenatural y voy a ver a Dios en las zarzas sencillas, viendo manifestar su vida en mi vida en las cosas comunes y corrientes. Qué bueno que sería. Porque si solo esperamos ver a Dios en las manifestaciones extraordinarias, es poco probable, no digo que no ocurra, pero es poco probable. Pero si nosotros nos disponemos a ver a Dios en las cosas cotidianas, cosas extraordinarias van a empezar a pasar en tu vida. Y vas a empezar a rastrear el rastro de Dios todos los días. Cuando Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde estuvo Jesús con vos el miércoles, el jueves, el lunes? ¿Dónde estuvo? Qué bueno que empecemos a verle a Él, no con estos ojos, porque no le vamos a ver con estos ojos, pero sí con los ojos del corazón. Te invito a cerrar los tuyos y vamos a decir, Señor, yo quiero pedirte en esta semana que me ayudes a mirar como Moisés el poder de Dios en las cosas de todos los días. Señor, quiero que te manifiestes en mi vida como tú desees, como sea tu voluntad, pero yo lo que te pido, Señor, es poder verte. Quiero verte, Señor. 10 leprosos fueron sanados por Jesús. Solo uno volvió a dar las gracias. Solo uno de 10, y eso que fueron sanados todos, reconoció que el poder de Dios lo había sanado. Pueden estar pasando cosas extraordinarias en tu vida, pero quizás no estás reconociendo en ellas el obrar de Dios. ¿Y qué si esta semana abrimos los ojos? ¿Y qué si esta semana empezamos a atribuirle menos cosas a la casualidad y más a Dios? ¿Y qué si esta semana decidimos dar un pasito más hacia conocer al Dios no conocido? ¿Y qué si esta semana empezamos a soltar nuestras varas y empezamos a ver los pequeños milagros que van a pasar si nosotros obedecemos en lo pequeño? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos pide ser fieles en lo poco. ¿Puede ser esta semana diferente para vos? Quizás depende de algo tan sencillo y tan difícil a la vez.
de dejar de preguntarte por qué a mí y empezar a decir, Señor, ¿por qué no tú? Quizás empezar a decir, ¿por qué esto me tuvo que pasar a mí? Y empezar a decir, ¿para qué esto me tuvo que empezar a pasar a mí? Quizás pueda decir, qué terrible esto que sucedió hace tantos años, para decirle, Señor, esto terrible que pasó hace tantos años, ¿cómo puedo volcarlo para bien? Quizás es la semana de entender que cosas difíciles que nos pasan para que nosotros podamos ver a Dios encendiendo nuestras zarzas. Muchas zarzas se quemaron en tu vida y en la mía, y fueron zarzas que se quemaron porque se quemaron. Hay algunas que se queman y no se consumen. Hay algunas cosas que empiezan a pasar en tu vida de todos los días que empiezan a mostrarte el rastro de la eternidad, el rastro de Dios. En Proverbios se preguntan, ¿acaso puede hallarse el rastro de la nave en el mar? Hay rastros que son muy difíciles de hallar. Pero Dios quiere empezar a marcar rastros en tu vida. Que sea este el año. Señor, yo quiero unirme a la oración de muchos aquí para pedirte que nos ayudes a cambiar el foco. A Moisés le llevó 40 años cambiar el foco. El foco de su fracaso lo dominó ni más ni menos que 40 años. Y quizás aquí, Señor, aquí mismo, puede haber personas cuyo fracaso los dominó 1 año, 2 años, 10 años, una vida. Pero hoy, Señor, yo te pido que quienes están experimentando este conflicto entre lo que pasó y nos ata y lo que puede pasar, en lugar de mirarse en esta noche, Señor, de mirarse a sí mismos, puedan ver el poder de Dios que es capaz de transformar a un octogenario tartamudo, fracasado, frustrado e incapaz en el líder más grande de todos los tiempos. Si Dios lo hizo con él, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Soltá la vara hoy. En el nombre de Jesús, tirá la vara. En el nombre de Jesús, empezá a creerle a Dios en las pequeñas cosas. Decirle, Señor, yo voy a hacer esto. Entre comillas, te voy a poner a prueba, porque no es poner a prueba. Pero voy a obedecer, porque sé, Señor, que si yo hago lo que vos decís, vos vas a hacer en mi vida cosas que yo no he visto antes. Señor, oro en este momento para que todos podamos, yo el primero, comprender la dimensión de esta verdad. Yo creo, Señor, que ninguno de nosotros, definitivamente yo tampoco, comprendemos los alcances que tiene obedecer en lo poco. Señor, por eso yo te pido que me ayudes a mí y a cada uno a empezar a obedecer en las pequeñas cosas. Que si nos decís tirar la vara, vamos a tirar la vara. Que si nos decís poner los 5 panes, los vamos a poner. Que si nos decís corran la piedra, la vamos a correr. Y que si nos decís poner los pies en el agua, los vamos a poner. Y que si nos decís en tu nombre echaré la red, la vamos a tirar. Y que si nos decís, Señor, que hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a empezar a ver zarzas que se queman, pero que no se consumen. Vamos a empezar a ver, Señor, vidas consumidas para Dios, sin quemarse.
porque habremos puesto por obra lo poco para ver en tu bondad lo mucho. Señor, ayúdanos. Yo te invito en este momento, antes de que cantemos nuevamente, me gustaría que cantemos esta canción, la última, ¿no? La que no tenemos nada para ofrecer, solo el corazón quebrantado. Antes de ofrecerle a Dios nuestro corazón quebrantado, me gustaría que ores ahí donde estás, en silencio, nadie te escucha, hacelo a tu manera. Oramos en el nombre de Jesús. Ese es el requisito que nos pone la palabra de Dios. Orar en el nombre de Jesús, porque gracias a Él nuestra oración llega al cielo. No es porque seamos bonitos o sepamos hablar. Nuestra oración llega al cielo porque estamos poniendo en los labios de Jesús nuestra oración, y por eso decimos en el nombre de Jesús. Y yo te invito a que ahora con tus palabras le pidas en el nombre de Jesús a Dios que te ayude a dejar de mirar el fracaso, la historia, dejar de mirarte en el espejo y te ayude a ver el poder de Dios. Pero pasaron 40 años, no importa. Pero yo maté a una persona, Dios perdona. Pero yo fracasé, Dios restaura. Pero mi familia está hecha a pedazos, Dios reconcilia. Si miramos nuestros fracasos, vamos a seguir viendo el fracaso. Pero si miramos a Dios, no vamos a ignorar el fracaso, pero vamos a ver el poder de Dios transformando, modelando, modificando nuestros fracasos. Hoy es el día, el primer día para empezar a vivir de esta manera. Por eso te pido que ores donde estás ahí y le digas: Señor, hoy tiro la vara, hoy obedezco en lo poquito. Algo de todo lo que tengo que hacer, hoy lo voy a empezar a hacer. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que cuando obedecemos lo que Dios dice, pasan cosas. Las varas se transforman en víboras, los pueblos cautivos se transforman en naciones libres. Moisés aprendió la obediencia. 40 años después se olvidó y por lo que hizo no entró en la tierra prometida. Pero qué bueno que nosotros aprendamos que la obediencia está en las pequeñas cosas. Te invito a ponerte de pie y vamos a cantar esta última canción. No te olvides que este miércoles vamos a estar acá a las 20 horas. Queremos seguir orando fuerte. Realmente Dios está dándonos tiempos muy lindos. Nos desafiamos el miércoles pasado a que todos los que estábamos pudiéramos invitar a alguien también a unirse a nuestro espacio de oración. Y está bueno que vengas con tu necesidad, con el motivo que te preocupa, puede ser propio o de otros, para que podamos ver la manifestación del obrar de Dios toda vez que oramos juntos. Pero eso es el miércoles a las 20. Hoy queremos cerrar con esta canción. No tengo nada para ofrecer, solo un corazón quebrantado. Y que esta sea tu ofrenda hoy a Dios. Y que creas que los corazones quebrantados son sanados por el poder de Dios. Y que hay cosas que Dios va a producir en tu vida y en la mía a partir de pequeños actos de obediencia. Anímate esta semana a ver a Dios en las pequeñas cosas, a ver la manifestación de Dios en las zarzas de todos los días, a ver el poder de Dios obrando de lunes a lunes en tu vida y en la mía. Cantamos esta alabanza.